Me llamo José, y lo que voy a contar no es un cuento ni algo que escuché por ahí. Me pasó a mí, y desde entonces no he vuelto a dormir con la luz apagada. Todo empezó como una noche cualquiera. Había llegado tarde del trabajo, cansado, con esa pesadez en el cuerpo que solo se quita con una ducha caliente y silencio. Vivía solo en un apartamento pequeño, en el cuarto piso de un edificio viejo. Nada especial, nada extraño. Al menos eso pensaba. Eran cerca de las 11 cuando me acosté. Afuera no se escuchaba casi nada, solo el murmullo lejano de algunos carros y el viento rozando las ventanas. Recuerdo haber cerrado los ojos y sentir como el sueño me iba atrapando poco a poco, hasta que algo me despertó. Un golpe seco. Abrí los ojos de inmediato. Miré el reloj. Las 2:17 de la mañana. Me quedé inmóvil, escuchando. Pensé que quizá había sido algún vecino o algo que se cayó en la cocina. Pero entonces volvió a sonar, esta vez más claro. Toc, 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 toc. Venía de la puerta principal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién podría estar tocando a esa hora? Nadie sabía que yo vivía ahí. Casi no tenía visitas, y mucho menos a esa hora. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Cada paso parecía retumbar en el piso. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. Tragué saliva, intentando convencerme de que tal vez había sido mi imaginación. Justo cuando estaba a punto de regresar a la habitación, escuché algo detrás de mí. Un susurro muy bajo, tan bajo que al principio pensé que era el viento. José, José. Me quedé helado. Ese susurro no venía de afuera, venía de adentro. Giré lentamente la cabeza hacia el pasillo oscuro que llevaba a mi habitación. No había nada, solo sombras, pero sentí claramente que no estaba solo. «¡Hola!», pregunté, con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Silencio. Un silencio pesado, incómodo, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Decidí encender la luz del pasillo. Caminé hacia el interruptor, pero antes de llegar, la puerta de mi habitación se cerró de golpe. Bam, bam, bam. El sonido me hizo saltar. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «No, no puede ser», murmuré. Murmuré. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Empujé con más fuerza. Nada. Era como si alguien estuviera del otro lado, sosteniéndola. Entonces lo escuché otra vez, pero esta vez más cerca. «José». La voz venía desde dentro de la habitación. Retrocedí, sintiendo un miedo que no puedo describir. No era solo susto, era algo más profundo, como si mi instinto me gritara que corriera, que saliera de ahí, que no mirara atrás. Pero no podía moverme. De repente, la luz del pasillo empezó a parpadear. 1, 2, 3 veces, y se apagó. Quedé completamente a oscuras. En ese momento, lo único que escuchaba era mi respiración agitada y algo más. Pasos lentos, arrastrados, venían hacia mí. «¿Quién está ahí?», grité, aunque mi voz apenas salió. Los pasos se detuvieron justo frente a mí. Podía sentirlo. Había algo ahí, a centímetros de mi cara, pero no podía verlo. Y entonces sentí su aliento, frío, húmedo. «Prómedo, tú no deberías estar aquí», susurró la voz. «No lo pensé». Corrí hacia la puerta principal y la abrí de golpe. Salí al pasillo del edificio. Desesperado, temblando, cerré la puerta detrás de mí y me quedé apoyado contra ella, intentando recuperar el aire. Pensé que ya estaba a salvo, pero cuando levanté la mirada, lo vi al final del pasillo. Una figura alta, delgada, completamente oscura. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Y entonces
empezó a moverse. No caminaba, se deslizaba directo hacia mí. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. No sé cómo llegué a la calle. Solo recuerdo que no paré hasta estar a varias cuadras del edificio. Esa noche no volví. A la mañana siguiente, regresé con un amigo para recoger mis cosas. Intenté explicarle lo que había pasado, pero él solo se reía. Hasta que entramos al apartamento, todo estaba en su lugar, excepto una cosa. En la pared de la sala, justo frente a la puerta, había algo escrito. No estaba ahí antes, estoy seguro. Eran letras grandes, hechas como si alguien hubiera rasgado la pintura con las uñas. Decía: José ya no vive aquí. Sentí que la sangre se me helaba. Mi amigo dejó de reír. Y lo peor de todo, es que debajo de esa frase había otra, más pequeña, como si la hubieran escrito después. Ahora vivo yo. Desde ese día no he vuelto. Dejé todo ahí. El apartamento, mis cosas, todo. Pero a veces, en la madrugada, cuando estoy a punto de dormir, escucho ese mismo susurro muy cerca de mi oído. José. Y lo más aterrador es que ya no suena como una voz desconocida. Suena como la mía. No quise volver a contar esto. De hecho, durante semanas intenté convencerme de que todo había sido producto del estrés, del cansancio, de mi propia mente, jugándome una mala pasada. Pero hay cosas que no se pueden explicar así. Cosas que te siguen, aunque cambies de lugar. Después de aquella noche, me fui a quedar en casa de un amigo. Pensé que rodeado de gente, de ruido, de vida, todo eso desaparecería. Y durante los primeros días, lo hizo. Dormía mejor. Ya no escuchaba nada. Empecé a sentir que tal vez había escapado, hasta que volvió a pasar. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Me desperté de golpe, con esa sensación extraña de que alguien me estaba observando. No había ningún ruido, nada fuera de lo normal, pero esa sensación era demasiado real. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana. Todo parecía normal, hasta que miré hacia la esquina. Había algo ahí. Al principio pensé que era una sombra, una forma creada por la luz, pero no era una sombra, era la misma figura, alta, delgada, inmóvil. Mi cuerpo se paralizó. Ni siquiera podía gritar. Sentía el pecho oprimido, como si algo invisible me estuviera aplastando. No, susurré. La figura no se movía, pero entonces inclinó la cabeza, como si me estuviera reconociendo. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No me había seguido nunca. Se fue. La figura dio un paso, luego otro y otro, hasta que estuvo al lado de mi cama. Podía verla mejor ahora, o al menos podía distinguir su forma. No tenía rostro, pero donde debería estar su cara, había algo que se movía, como si la oscuridad misma estuviera viva. Intenté moverme, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Entonces, levantó una mano, larga, demasiado larga, y la colocó sobre mi pecho. Sentí un frío insoportable, como si me estuvieran vaciando por dentro. Devuélvemelo, susurró. Esa palabra no la entendí en ese momento. ¿Qué quieres?, logré decir, con un hilo de voz. La figura se inclinó más cerca de mi rostro, y entonces lo vi por un segundo. Solo un segundo. La oscuridad en su cara se abrió, y ahí estaba mi rostro, pero no como soy ahora. Era yo, pero con los ojos completamente negros, sin expresión, sin vida. Mi lugar, dijo, con mi propia voz. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Sentí un tirón en el pecho,
como si algo quisiera salir de mi cuerpo. Grité, o al menos creo que grité, porque todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba solo. Era de día. La luz del sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Me senté de golpe, respirando agitado, tocándome el pecho. No había nadie. Fue un sueño. Me repetí, solo un sueño. Pero entonces miré mis manos. Estaban llenas de marcas, como si alguien las hubiera agarrado con fuerza. Y en mi pecho había una huella, una mano, oscura, marcada sobre mi piel. Desde ese día, las cosas empeoraron. Ya no importa dónde esté, ya no importa si hay gente o si estoy solo. Siempre hay momentos, pequeños momentos, en los que dejo de sentirme yo. A veces estoy hablando y de repente no recuerdo lo que dije. Otras veces me miro al espejo y juro que mi reflejo tarda un segundo más en moverse. Pero lo peor es en la noche, porque cuando todo está en silencio, cuando cierro los ojos, puedo sentirlo empujando, como si estuviera atrapado dentro de mí, tratando de salir. Y cada vez, cada noche, su voz suena más clara, más fuerte, más mía. José, susurran ya casi. He empezado a notar cambios, mis gustos, mis pensamientos, incluso mi forma de hablar. Ya no son exactamente como antes. Hay momentos en los que digo cosas que no entiendo, cosas que no recuerdo haber pensado. Y hace 3 noches pasó algo que ya no puedo ignorar. Me desperté en la cocina, de pie. ¿Tú? Pie frente a la pared, con un cuchillo en la mano. No recuerdo haberme levantado, no recuerdo haber ido hasta ahí, pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que estaba en la pared, escrito, otra vez, con algo oscuro. No sé si era pintura, no sé si era sangre, pero decía, ya casi es mío. Intenté borrar el mensaje, lo hice, lo limpié todo. Me aseguré de que no quedara rastro, pero al día siguiente volvió a aparecer en el mismo lugar, con una línea más. Deja de resistirte. Y ahora estoy aquí, contándote esto, porque siento que se me acaba el tiempo. Porque hoy, al mirarme al espejo, no fui yo quien parpadeó primero. Fue él, y sonrió. Nunca había sonreído antes, nunca. Así que si estás escuchando esto, si alguien encuentra este testimonio, necesito que entiendas algo. No sé cuánto más voy a poder controlar esto. No sé en qué momento voy a dejar de ser yo. Pero cuando pase, cuando ya no quede nada de mí, no confíes en lo que veas, no confíes en mi voz. Porque si llegas a escuchar mi nombre, si llegas a oír que alguien te llama en la noche, no respondas, no mires, no abras la puerta, porque eso ya no seré yo y estará buscando un nuevo lugar donde vivir.